Muy buenas a todos, nosotros somos Coseicas con sus presentadores Guillermo y Jimena. Buenas noches a todos. Soy Guillermo, también conocido como el Kelly. Y yo soy Jimena. Espero que este podcast sea de su agrado. Ahora, para empezar, se supone que debemos de hablarles de ciencia, deportes, tecnología y abordar un tema principal, pero debido a que es algo informal, procederemos a hacer un tipo de burla. ¿Sabías tú, Jimena, acaso que los chinos lograron amartizar una sonda espacial y devolver ya fotografías? Sí, claro que sí, era lo que estaba observando hace unos momentos. Inclusive fue una noticia muy relevante en las redes sociales, tanto más que nada como Facebook, personas compartiéndolo y demás. Entonces, es una noticia muy interesante que da mucho de qué hablar, digo yo. Principalmente porque todo era verdaderamente a modo de monopolio por parte de la NASA, esto es de Estados Unidos. Hubo vastos intentos por tratar de replicar estas experiencias en Europa y parte de India, pero no al grado de poder amartizar una estructura del tamaño de un carro. Y ahora imagínate con los chinos, ¿eso qué representa? Sí, representando que en efecto siguen muy elevados, más elevados de lo que estarían los demás y pues simplemente es asombroso, supongo que, más bien no supongo, son pruebas que se realizan a diario, incluso pues supongo que también has visto las noticias de los fraudes que han habido, explosiones en cuanto a Space también y demás, entonces el hecho de que ellos pudieran es bastante inmenso el ver que a diferencia de otros países, pues ni siquiera tienen una empresa así, vaya. Así es, también me hace pensar en este caso que el poder mundial ya no está centrado o hegemónicamente lo mantiene Estados Unidos, sino que China se lo arrebató hace ya bastante tiempo, porque para poder llegar a ese nivel tecnológico realmente no se hace de la noche a la mañana. Tuvieron forzosamente que pasar cuando menos unos 20 años de generaciones de ingenieros para poder siquiera alcanzar a elevar un cohete desde cualquier punto hacia la atmósfera y no morir en el intento, como bien lo dijiste, de SpaceX, que en prácticamente las 10 primeras iteraciones del programa, pues los cohetes explotaron ya sea en la plataforma o durante el ascenso. Así es, en efecto. Y incluso algo que mencionabas de la guerra, algo que se dio mucho a conocer fue la separación de Huawei con Google en cuanto a los celulares. Esa ya era como una, digámoslo, definitivo el hecho de que todo lo que tenga que ver con el continente asiático en general, porque realmente como esas partes ya se están alejando, ya se están quitando los comercios, ya se están quitando todo, porque en definitiva están con un nivel superior, digámoslo así, a nuestros continentes, vaya. Entonces, es algo impresionante el ver cómo han crecido por ellos solos y simplemente, pues, separarse de los demás, que saben que ya no les hace un beneficio y ver el poder, vaya, tanto económico también de poder hacer eso y ya no dependizar de otros países, vaya. Así es. Y luego considerando que, pues, geopolíticamente tienen arriba de ellos a Rusia y a un costado tienen lo que es Europa y África, pues tienen uno de los más grandes mercados en Europa y Rusia, así como la mayor cantidad de recursos naturales en África. En En este efecto, caso, verdaderamente se está convirtiendo no solamente en un gigante, sino en un monstruo. va a ser algo imparable, digamos. Ahora sí que espero que México esté de su lado porque si no, no sé qué nos espera.
Así es. Pero bueno, eso sería la nota tecnológica del día. Un Pasando poco a, de política. así es. Ahora pasando a lo que sería deportes. ¿Sabías tú que Sí, en Japón se van a desarrollar obviamente los Juegos Olímpicos, pero Goku y Vegeta los van a, ¿cómo se llama? Narrar? van a hacer la narración, vaya, de la introducción de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Así es. Sí ¿Te lo sabía. imaginas eso? Sería algo épico, ¿no? El hecho de escuchar sus voces, porque vaya, hablemoslo en términos generales. Creo que Dragon Ball realmente ni siquiera es considerado anime, perdón, en general, sino ya como caricatura, porque demasiadas personas lo vieron. Llegó a generaciones sorprendentes. Incluso te voy a contar un dato. Hace unos años, no sé si viste que había sacado la nueva serie de Dragon Ball Super. Sí, sí me tocó. Me tocó apreciar en un bar, el bar se llenó por completo de reservación porque en ese bar transmitieron el último episodio de Dragon Ball. Se llenó y todos fueron solamente a ver el capítulo. Entonces te das cuenta la magnitud que ha conseguido Dragon Ball, porque no es como un simple anime o simple caricatura, que solamente unas generaciones lo conocen, sino que se ha vuelto algo masivo y digámoslo ya como algo de aprendizaje. Entonces, el hecho de que representen los Juegos Olímpicos, creo que realmente, bueno, las narraciones, vaya, lo hace algo realmente muy épico. Así es. Ahora lo único que resta es ver si hacen lo mismo aquí en Latinoamérica con las voces de Goku y Vegeta, que sería, pues sería verdaderamente épico la traducción simultánea y utilizando a los presentadores de, digamos, las cadenas televisivas que normalmente los ponen, pero también a las voces o a los actores de voz que interpretaron a estos personajes durante la traducción, digo, la transmisión de los Juegos Olímpicos. Eso sería verdaderamente genial, de hecho. Majestuoso. Mm, Y sería algo muy innovador, creo yo. Algo fuera de lo común, algo que en mi respectivo Japón ha hecho súper bien. O sea, algo que realmente no se ha visto anteriormente, entonces estás innovando, estás llamando más la atención y como dices, ojalá y se haga lo mismo aquí porque realmente me gustan incluso las voces que los representan, entonces sería algo muy significativo. Así es, solamente queda esperar y desear que también se les prenda la idea o esta sea trasladada a nuestro país. Verdaderamente lo espero, no sé tú. La verdad que yo también, esperemos que así sea. Y ahora, todo el mundo se preguntará por qué iniciamos con el ascenso a Marte de China, así como todas las noticias enfocadas al tema chino o asiático. Esto es porque hay un pequeño, digamos, gran problema en el que actualmente África está siendo, en cierto modo, colonializada, pero por China. Eso me interesa. A ver, cuéntame más del tema. Tú sabes, África es un continente que tiene absolutamente de todo. Oro, petróleo, piedras preciosas, tierras fértiles, minerales muy escasos como litio incluso. Pero a Ujú. pesar de tener todas estas riquezas naturales y recibir millones de ayuda por parte de organizaciones no gubernamentales como la ONU y demás, se mantiene rezagado en comparación a otros países de la misma escala o nivel. Esto es, siempre encabezan las listas de pobreza, desigualdad y corrupción. En efecto, lamentablemente, opino yo que países que lo tienen todo, a la vez no lo tienen nada, dado a su gente, dado a sus
educación, a su gente que los gobierna, más bien siendo unas ideologías respectivas anteriores y muy diferentes a las que nosotros, por ejemplo, aquí en México hemos sido criados, pues hace que todo sea a su manera, el como ellos lo manejen. Incluso México se me hace un país que lo tiene todo, ¿sabes? Tiene riquezas, tiene todo tipo de ecosistemas, lo tiene todo realmente, pero la misma gente es la que no te deja avanzar. Y hablemos ahora de África nuevamente. El hecho de que, pues sí, la educación china es muy buena, es muy superior de lo que sería considerar normal para nosotros. Hace que pues ellos saben dónde está lo bueno, vaya. Ellos saben que África, por sus personas, pues no sacan el favor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente van a buscar lo mejor para ellos todavía en países donde saben que lo pueden conseguir. Así es, y en este caso, pues África, al haber salido de un colonialismo directo hacia una independencia dudosa, pues se quedaron literalmente sin recursos, sin dinero y sin el avance industrializado que por lo menos nosotros logramos a llegar o desarrollar. Pero, ¿por qué causaron o tuvieron estas causas los africanos para atrasarse? Porque simplemente descubrieron América. Esto sucedió aproximadamente en el siglo XVI, en el que los colonos, en un esfuerzo por, digo, los colonos no, los comerciantes, en un esfuerzo por llegar de una manera más rápida a India y sus especias, pues buscaron una forma más rápida o cercana de llegar, atravesando el Atlántico, encontrándose en medio el continente americano. Pero esto trajo bastantes más desgracias, principalmente el diezmo de las poblaciones originarias, porque no tenían las defensas adecuadas, ya sea de armas o del sistema inmunológico, para hacer frente a las enfermedades. Aun cuando llegaron colonos para poder tratar de sacar provecho de la situación de América, no tuvieron la mano de obra adecuada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Voltearon a ver a África. ¿Para qué? Para obtener mano de obra barata en la forma de esclavos. De hecho, al llegar el siglo XIX, muchas de las naciones prohibieron la esclavitud en ese momento. Eso hizo un gran descenso en la principal fuente de ingresos que tenía África en su momento. A la vez, esto generó una mayor rentabilidad en la explotación de sus recursos, como nunca antes se había visto. Esto también causó un mayor interés en la región africana de parte de las potencias europeas. De hecho, al llegar al siglo XIX, muchas de las naciones prohibieron la esclavitud en ese momento, lo cual provocó un descenso en la principal fuente de ingresos que África tenía en aquel momento. También hizo una mayor rentabilidad en la explotación de recursos africanos como nunca antes se había observado. Esto a la vez causó un mayor interés en la región africana por parte de las potencias europeas principalmente. Y con esto se dio inicio la carrera colonialista del continente africano con el fin de obtener la mayor cantidad de territorios que tuvieran los mejores recursos naturales. Así es. ¿Quedó? Pero debes considerar que si bien las promesas de las potencias europeas fueron enfocadas a otorgarle mayor trabajo a los africanos, así como un aumento en el estándar de vida y otorgarles progreso generalizado o industrialización generalizada a las zonas controladas por ellos, la realidad resultó distinta, porque dichas
construcciones o desarrollo de infraestructura solo les beneficiaba directamente a los colonialistas, esto es, los puentes, las vías y las plantaciones solamente estaban conducidas o los trenes solamente se dirigían a dichas vías o infraestructura solamente llegaban a lo que eran las minas o propias plantaciones para recuperar las cosechas o los propios minerales y de este modo llevarlos a lo que son los puertos desde donde se trasladaban hacia Europa para procesarlos y generar nuevos materiales o productos que antes no existían, con lo cual dejaban en un peor estado a las comunidades, porque no solamente les quitaban el insumo básico en forma de las plantaciones, sino también les quitaban todo tipo de, digamos, cosa valiosa o u objeto valioso que pudieran llegar a comerciar entre ellos a fin de poder generar una mayor riqueza. Incluso existen datos al respecto sobre la expropiación de tierras fértiles en favor de los colonos europeos y contra los habitantes originarios africanos de igual manera. Los impuestos cobrados a dichos habitantes nunca o rara vez eran invertidos, en la misma colonia. De esto dando como un modo el colonialismo europeo en África duró hasta la Segunda Guerra Mundial. En ese momento en el que las antiguas colonias europeas de África aprovecharon justamente para independizarse de ellos. Pero el problema secundario de esto fue que tras tantos años, estamos hablando de casi 300 años de dominio europeo, todos los trabajos cualificados, todos los puestos de poder, todo lo realmente importante en África estaba en manos de europeos y las personas nativas de África o de las etnias eran, en el mejor de los casos, ligeramente letradas, por no decir completamente analfabetas. De este modo, no existían suficientes personas calificadas o cualificadas para administrar los países después de las independencias, con lo que causó un caos completo, una ineficiencia total para tratar de aplicar políticas públicas en beneficio de las antiguas colonias o incluso en el simple manejo cotidiano de los países y las industrias. También la carencia de infraestructura básica para conectar las ciudades internas, no las portuarias y las mineras, entre sí, causaron un peor desempeño comercial, con lo que se aumentó ¿cómo se llama? Vamos, pues se aumentó el impedimento para poder comercializar entre ellas y o las importaciones que tenían de Europa hacia África. E incluso, aunado a lo anterior, tenemos el propio desarrollo de los transportes, eso haciendo cada vez más barato el importar las mercancías que África mandaba a cualquier parte del mundo. Además que el propio continente es un gran crisol de contrastes, porque tiene grandes extensiones de tierra fértil en donde miles de millones de sembradíos eran diversos. Esto es cierto también que cuenta con grandes extensiones desérticas y muchas zonas con escasos o nulo acceso a agua. Asimismo, y por sus características geográficas, el mismo continente es susceptible a plagas de cualquier tipo que incluso hemos visto en películas y demás, las cuales estropeaban las cosechas o enfermedades que causaban unos grandes estragos en las poblaciones. En este caso, no sé si te acuerdas del brote de la enfermedad del ébola. Literalmente sucedió en la República Democrática del Congo y pues Así es.
salieron muchas películas al respecto y si mal no recuerdo incluso una que se desarrollaba en territorio gringo, no sé si la recuerdas. Me parece ser que sí, porque realmente hubieron varias. Inclusive sacaban documentales y demás. Así es. Pero bueno, retomando, también debemos considerar lo que son las propias fronteras políticas de África como tal. Si tomamos, por ejemplo, un mapa de esta Unión Africana, podemos ver que las fronteras entre país y país son completamente rectas. Pero ¿por qué fueron rectas? Porque estas fronteras fueron creadas por los líderes de las colonias europeas, causando que las etnias nativas de dichos lugares, las cuales ni siquiera estaban relacionadas por el lenguaje, imagínate eso, tuvieran que convivir forzosamente en un mismo país, generando una mayor cantidad de fricciones, derivando incluso en guerras internas. En este caso tenemos como mejor ejemplo el genocidio ruandés, acontecido en 1994, donde la etnia Hutu trató de exterminar a la etnia Tutsi y durante solo 3 meses cerca de 1 millón de personas fueron destruidas o aniquiladas por esta limpieza étnica que supuestamente tenían los Hutus. No sé, no creo que la hayas escuchado, estabas muy pequeña en ese aspecto, pero el genocidio ruandés acaparó la mayor cantidad de espacio de noticias en todos y cada uno de los noticiarios y a todas horas se podían ver uh, imágenes, videos, incluso hay varios en YouTube actualmente, de cómo los Hutus eran el poder político en Ruanda en 1990 y tantos, realmente tenían a las personas como si fueran en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Podías verlos tirados en la calle, sin cabeza, sin brazos y cosas por el estilo, mientras que a lo largo o a lo lejos se veían miles de cabañas o chozas en esto fuego o siendo incendiadas por los rebeldes. Estuvo, como en efecto, como mencionas, pues no me tocó realmente, pero a lo que dices, wow, sí estuvo muy feo y devastador, ¿no? Así es. Imagínate que aquí en México, digamos que el estado sí, por ejemplo, el estado de Jalisco estuviera dividido con una línea recta en vez de tener la coronita de arriba, con el estado de Durango y de Nayarit. Todos los problemas que eso podría llegar a causar, nomás porque en esos tres estados viven diferentes tipos de etnias o indígenas o nativos americanos, eso incluso podría llegar a desatar un problema mayor al que tenemos de inseguridad actual. ¿Por qué? Porque esas personas se verían desplazadas y el único lugar al que podrían llegar serían las ciudades. Y como no los esperamos en las ciudades, pues el hambre es muy difícil de contener y terminarían delinquiendo para poder subsistir, que fue lo que desgraciadamente sucedió en África durante los 90. Vaya. Ya para finalizar, en este caso, a pesar de que la ONU y otras ONGs, por ejemplo también la Cruz Roja, empezaron a otorgar apoyos semi incondicionales a las etnias africanas, esto causó a largo plazo
un descenso en la actividad comercial y económica de la propia comunidad africana. ¿Por qué? Te lo pongo con un ejemplo de zapatos. ¿Quién compraría zapatos hechos en Ruanda si la ONG los reparte en forma gratuita y estos zapatos son de mucho mejor calidad? Después, ¿quién fabricará zapatos cuando dichas organizaciones no gubernamentales dejen de otorgarlos, puesto que los zapateros ya no se dedican a fabricar zapatos, sino a cualquier otra cosa o de plano se salieron de la ciudad? Este hecho generó una dependencia total a la ayuda humanitaria y la comunidad internacional ocasionó una dependencia total a dichas ayudas que terminó destruyendo la producción y comercio local de África. Todo con el, digamos, beneplácito de la comunidad internacional, pero sin proponérselo. La mayor parte de las personas que tratamos de ayudar en su momento a África fue de buen corazón, pero nunca previmos o predijimos las causas a largo plazo que esta ayuda ocasionaría en el comercio local. Y es por lo que África, a grandes rasgos, está atrasada. Y ahora, ¿toda esta historia tendrá algún final feliz? Sí, y la solución ya se encuentra en marcha actualmente. A finales de los 90, las dictaduras comenzaron a abrirse y ser más democráticas. Esto hizo una tendencia generalizada en África con la cual los países son más estables y buenos para invertir o poder crear empresas. Pero, ¿qué empresas se están creando actualmente en África? Esa es una pregunta que vamos a retomar ahora. La respuesta principal es empresas chinas. Como mencionábamos en un inicio, ahora lo volvemos a retocar hasta ahora. Y aquí da el por qué. Les voy a decir un ejemplo. En Etiopía ya se considera otra China de China, porque vio el futuro existente en el país africano. Una gran población hambrienta y urgida de trabajo, transitado desde una sociedad basada en la agricultura hacia una sociedad deseosa de industrializarse. Pero, ¿cómo está esto? Dicho cambio no es gratuito realmente. Entonces, China espera obtener un deudor al cual comprarle sus bienes y una futura población cualificada para las empresas establecidas en dicho país. Lamentablemente, las inversiones son inversiones. La creación de infraestructura es algo a lo que la dicha nación africana no puede negarse tan sencillamente como quisiéramos, pues carece completamente de ella. En un aproximado de menos de 10 años, en Etiopía se han construido más ferrocarriles que en ningún otro país africano. Carreteras que conectan a otras ciudades o pueblos aislados, al igual que edificios altos en los que se encuentran los Emiratos Árabes, y así como la creación de fábricas que han generado empleos en todos los aspectos o rubros, como podríamos llamarle. Y hay una gran cantidad de razones para aceptar las inversiones de China, ya que son quienes se piden los cheques para pagar por tales inversiones. Inversiones seguras en un país cuyo gobierno ha comprado y pagado por ellos, beneficiando directamente no solo a las élites, sino a toda la sociedad. Los agricultores obtendrán más ingresos por el comercio de sus cosechas. Los transportistas locales crecerán a la par que la infraestructura y el gobierno tendrá impuestos para su adecuado funcionamiento. Por otro lado, también tenemos que la República Democrática del Congo ha firmado un contrato con la Corporación de Ingenieros Ferrocarrileros de China, CRE por sus siglas en inglés,
dedicada a construir ferrocarriles a lo largo y ancho de África. Esta negociación ha costado un aproximado de 9 billones de dólares, otorgándole a la RDC más de 6 billones de infraestructura indispensable, más de 3.000 kilómetros de carreteras y ferrocarriles, con 32 hospitales y 145 centros de salud con 2 universidades. Y China obtendrá los preciosos recursos naturales que alimentan a sus industrias: 10 millones de toneladas de cobre y 400.000 toneladas de cobalto. En un trueque, en realidad, lo que los chinos adoran llamar ganar-ganar, no ayudas con ataduras o letras chiquitas, como las potencias usualmente lo han otorgado al Congo o a través de los años, sino negocio puro. Más si consideramos las décadas de dictaduras y brutales guerras civiles que lograron dejar al Congo con su infraestructura apenas funcional. Al final de cuentas, todo se reduce a una palabra: la geopolítica. Muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Esperamos su asistencia en el próximo capítulo. Un saludo a todos por parte de QCICAS. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.